Buenas, buenas. Acá les dejo algunos ejercicios de la sección 14.6, que es un popurrí de toda clase de los ejercicios de la sección. La sección tiene varios ejercicios, así que, bueno, vamos a trabajar con esta propuesta. Dentro de los ejercicios de la práctica aparece la necesidad de trabajar con el ejercicio 8, que plantea, ustedes fíjense que hay una lista de ejercicios desde las 7 hasta el 10, en donde se pide lo mismo, en donde se pide determinar el gradiente de la función, evaluar el gradiente en el punto, y luego encontrar la razón de cambio de la función en el punto P en la dirección del vector. Vamos con el primer apartado, que es determinar el gradiente. Recordemos que el gradiente de la función, evaluado en un par x, y cualquiera, dentro de donde tenga sentido, está formado por las derivadas parciales de la función. En este caso, si esta es la función, la derivada parcial con respecto a x va a ser menos y cuadrado sobre x cuadrado, coma, y la derivada parcial con respecto a y me va a quedar menos 2y sobre x. Esto sería el apartado A. Luego pide evaluar en el apartado B el gradiente de esta función en el punto en que me interesa, que el punto es, en este caso, el 1, 2. Y no tengo más que reemplazar la x por 1 y la y por 2. Entonces, en este caso me quedará menos 2 cuadrados sobre 1 cuadrado, coma, menos 2 por 2 sobre 1. ¿No? Conclusión, menos 4, menos 4. Ahí estamos. Ese es entonces el vector gradiente en el punto. No sé si me está faltando este menos, porque lo puse, no sabemos. Perdón, no tiene nada que ver. Así, ese es el gradiente. Cuando en el apartado C me pide encontrar la razón de cambio de f en ese punto en la dirección de este vector, lo que me está pidiendo es que calcule una derivada direccional. Entonces yo tengo que calcular la derivada direccional de la función en el punto 1, 2, en la dirección de lo que sería este vector u. Lo primero que tengo que chequear es si este vector u tiene o no módulo 1. Entonces eso es algo que lo vamos a hacer aparte. Sabemos que esto es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. La primera componente es 2/3, o sea que es 4/9, más la segunda componente es raíz de 5 sobre 3, que al cuadrado es 5/9. Esto es la raíz de 1, 1. El vector tiene módulo 1, o sea que es un versor. Para calcular la derivada direccional, nosotros habíamos visto que existe, por definición, la posibilidad de calcularlo como el límite de un cociente incremental, que sería la primera de las definiciones que habíamos dado. Como el ejercicio pide calcular el gradiente y el gradiente en el punto, está apuntado a ver si nosotros podemos usar, en este caso, la fórmula que involucra el producto escalar entre el gradiente de la función en el punto y el versor hacia el cual yo quiero calcular la derivada direccional. Pero para poder aplicar esta fórmula, la del gradiente de la función evaluada en el punto, escalar este versor, necesito la justificación de que la función es diferenciable en el punto que estoy trabajando. Y eso en este caso es muy fácil de poder corroborar porque en ese punto las derivadas parciales son funciones continuas. Por supuesto que las derivadas parciales tienen problemas de ser evaluadas en algunos pares, en aquellos pares donde x valga 0. También lo tenía como problemático la propia función. Pero en el punto en el que me interesa es el 1, 2, y en el punto 1, 2 las dos funciones son continuas, las dos derivadas parciales. Entonces el hecho de que las derivadas parciales hayan resultado continuas me asegura que la función es diferenciable en el punto, ¿no? Entonces, para justificar que este es diferencial en este punto es porque la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y, las dos funciones son continuas en el punto que me interesa. Una vez teniendo esa justificación, yo tengo el permiso de llevar adelante esta fórmula para poder calcular la derivada direccional. Y bueno, ahora es simplemente el producto escalar
entre dos vectores, en donde el otro vector que tenía habíamos dicho que era 2 tercios, raíz de 5 tercios. Por lo tanto, en este caso yo podría directamente decir que esto es menos 8 más 4 raíz de 5, todo sobre 3. Podrían hacer la cuentita y encontrar un valor aproximado, pero este valor que es el exacto tiene que estar. Bueno, eso es un poco cómo es la idea del desarrollo de ese ejercicio, que dentro de todo es bastante simple. Uno de los ejercicios que se pide trabajar es el 12, que está dentro ya de otro título, en el que se sigue pidiendo calcular derivada direccional de la función en el punto, en la dirección de un vector, en donde básicamente lo que voy a tratar de hacer es lo mismo que antes. Me está pidiendo calcular la derivada direccional de la función en el punto 1, 2, en la dirección de este vector. Pero este vector, evidentemente, módulo 1 no tiene, porque yo le voy a calcular el módulo, y eso no me da 1, ¿no? Raíz de 9 más 25 es la raíz de 34. Entonces, lo que tengo que hacer es, ya que chequeé que ese vector no es un versor, no habría demasiado problema. Lo que hago es trabajar con el versor asociado a este vector. El versor asociado es el de componentes 3 sobre raíz de 34, 5 sobre raíz de 34. Entonces es en esa dirección en la que yo quiero calcular la derivada direccional. Y bueno, me encantaría volver a aplicar el teorema de recién, en el que puedo aplicar el producto escalar entre el gradiente de la función evaluada en el punto y el versor, y lo voy a poder hacer sin problemas también acá. Si yo valorizo la derivada parcial con respecto a x, en este caso tengo que derivar una expresión donde tengo que aplicar la regla de la división, ¿no? De la derivada de la división. Entonces la derivada del numerador con respecto a x, 1 por el denominador sin derivar, menos x sin derivar por la derivada del denominador con respecto a x, que es 2x, sobre el denominador al cuadrado. X cuadrado más y cuadrado, todo al cuadrado. ¿No? Si junto voy a poder tener y cuadrado menos x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Esa es la primera derivada parcial. Y ahora necesito calcular la segunda derivada parcial, que en este caso hasta podría pensar en que tengo x, una expresión que es constante, donde a la expresión la puedo pensar de la función x por x cuadrado más y cuadrado todo a la menos 1. Por lo tanto, al derivarlo usando regla de la cadena, me va a quedar menos 1 sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado por 2y. Bueno, puedo juntar esto para que me quede en realidad menos 2xy, que lo podríamos hacer, lo voy a borrar porque en mucho lugar ya no me queda, menos 2xy. Y lo que me interesa es que no solo calcule las derivadas parciales, sino que en este punto, que es el 1, 2, las dos derivadas parciales se pueden calcular sin problema, son funciones continuas, porque las dos son funciones racionales, en las cuales este punto, que es el 1, 2, forma parte del dominio de ambas funciones. Así que las dos funciones son continuas, y como en el caso anterior, la continuidad de estas dos derivadas parciales me permite decir que la función f es diferenciable en el punto 1, 2. Eso que yo dije, que sí lo escribí en el caso anterior, es lo que también habría que escribir en este caso, ¿no? Pero me quedaron medias largas las derivadas parciales. Así que gracias a eso, yo voy a poder decir que puedo calcular esta derivada como el gradiente de la función en el punto 1, 2, escalar con este versor asociado. Así que ahora la cuenta no es más que evaluar estas dos derivadas parciales en el punto y hacer el correspondiente producto escalar. Así que eso se los dejo. Era básicamente apuntar a que acá el problema era que el vector no era de módulo 1 y tenía que avivarme de buscar su versor asociado. En el ejercicio 19
se pide de nuevo calcular la derivada direccional de esta función en el punto 2,8 en la dirección del punto Q. Entonces la idea es que yo estoy parada en el punto P de coordenadas 2,8 y me voy a dirigir hacia el punto Q de coordenadas 5,4. Esto origina un vector que es el que va a decirme hacia qué dirección quiere que yo calcule la derivada direccional. Entonces voy a buscar el vector que une estos dos puntos, donde P es el punto inicial, donde Q es el punto final, y como ustedes saben, al vector lo van a encontrar haciendo en este caso 5 menos 2, 3, 4 menos 8, menos 4. Entonces lo que me están pidiendo, obviamente este vector, si bien no es el mismo que antes, no, módulo 1 no tiene, ¿no? Lo que van a plantear es esto, la derivada direccional de la función en el punto 2,8 en la dirección del versor asociado a este vector. La idea es ver si lo puedo volver a calcular como el gradiente de la función evaluada en el punto escalar este versor asociado. Lo que tengo que hacer son las cuentas, ¿no? Primero voy a que ya que está, calculo el módulo, 9 más 16, raíz de 25, que es 5. Voy a calcular las dos derivadas parciales, la derivada parcial de f con respecto a x. Fíjense que esta es la ley, podría hasta pensar esto de manera astuta, como la raíz de x por la raíz de y, y entonces queda mucho más fácil calcular la derivada. Con respecto a x, la derivada va a ser 1 sobre 2 raíz de x por raíz de y. Y por otro lado, la derivada parcial con respecto a y, ahora derivo esta parte, me queda 1 sobre 2 raíz de y por raíz de x. Estas funciones son funciones que obviamente están compuestas por funciones en donde raíz de y es una función continua, raíz de x es una función continua siempre en su dominio. La división va a ser una función continua en el dominio de esa división, pero lo importante es que el par 2,8 es un par en el cual las dos derivadas parciales existen y las dos son continuas en ese par. Entonces, como estas dos, las que yo tengo acá, calculadas, son continuas en el punto de coordenada 2,8, lo que eso a mí me permite llegar a poder justificar que f es diferenciable en el punto 2,8. Entonces, todo eso que acabo de escribir ahí abajo me permite poder calcular entonces la derivada direccional como el gradiente de la función evaluada en el par 2,8 escalar el versor asociado a este vector 3 quintos menos 4. Y bueno, como antes, es cuestión ahora de hacer la cuenta, evaluar el gradiente donde ustedes ya tienen las componentes, donde x vale 2, donde y vale 8, y nada, hacer el producto escalar como ustedes están acostumbrados y que lo hacen todo el tiempo, o lo han hecho todo el tiempo en álgebra, y lo volvemos a hacer acá. O sea, todo el tiempo nos pidieron calcular en los ejercicios que estuvimos haciendo derivadas direccionales. En todas pudimos aplicar esta formulita que está buenísima, y en cada caso hubo una dificultad distinta. En el primer caso, el más fácil, el vectorcito al cual queríamos calcular la derivada direccional ya era un versor. En el segundo ya no era un versor, pero lo convertí en su versor asociado. Y acá la información del vector estaba un poco camuflada. La tuve que encontrar, dividir el vector por su módulo y continuar, ¿no? En el caso de que yo no tenga, por alguna razón, la justificación de que la función en el punto en el que estoy trabajando sea diferenciable, porque puede pasar muchas veces que no tenga una ley, o sea, una F, ¿no? En ese caso, tendría que apelar a, en todo caso, calcular. O a veces me resulta difícil probar la diferenciabilidad. Puede pasar. Tendría que apelar a calcular la derivada direccional a partir de la definición de ese famoso límite del cociente incremental con h tendiendo a 0, y bueno, y que sea lo que Dios quiera la cuenta que queda, ¿no? Que no sea tan difícil. Bueno, ahora seguimos, pero con otro tipo de preguntas al momento de hacer una derivada direccional. El ejercicio que está seleccionado es el 23 de esta lista, en el que pide determinar la máxima
razón de cambio en el punto y en la dirección en la cual se encuentra. Yo tengo una función, en este caso definida de esta forma. El steward que tengo yo a lo mejor tiene este problemita que dice seno de x, y. Ese coma está mal. Esto debe ser un por. Así que por las dudas chequeen ustedes si tienen el mismo problema en el PDF que tengan. Necesito en este punto calcular la máxima razón de cambio. Y a la vez indicar cuál es la dirección en la cual se da esa máxima razón de cambio. Bueno, haciendo uso nuevamente del teorema que me permite calcular la derivada direccional de una forma sencilla, ustedes recuerdan, que habíamos trabajado un teorema, cuando la función es diferenciable, que yo puedo calcular la derivada direccional en la dirección de un versor a partir del gradiente de la función en el punto escalar este versor asociado. Habíamos dicho que esto lo podíamos escribir a partir de la definición de producto escalar. El módulo del primer vector, en el punto en el que yo esté evaluando esto, por el módulo del segundo vector, por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Y habíamos dicho, cuando yo ya me paro en un punto particular, que el xy ya está fijo, habíamos dicho, esto es un número fijo. Esto es un número que yo ya lo conozco, como u es un versor, el módulo de u es 1. Entonces, para que todo este producto sea lo más grande posible, habíamos dicho que necesitamos que el coseno sea lo más grande posible. Y el valor más grande que el coseno puede asumir es 1. Y en ángulos entre vectores, eso se da cuando el ángulo entre los dos vectores es 0. Por lo tanto, la máxima derivada direccional en un punto de coordenadas x, y se da en la dirección y sentido del gradiente de la función en el punto. Y además habíamos dicho que vale esa derivada direccional máxima el módulo del gradiente. Esta función es una función que si yo le calculo sus derivadas parciales, fíjense, tengo una composición seno de x por y. Entonces la derivada con respecto a x de eso es coseno de x por y por la derivada de lo de adentro con respecto a x, que es y. La derivada parcial de f con respecto a y, coseno de xy, por la derivada de lo de adentro con respecto a y, que es x. Son funciones que son continuas en todo R2. Por lo tanto, la función f es diferenciable en todo R2, en particular es diferenciable en el punto que me interesa, ¿no? Estas entonces son continuas en todo R2, lo que implica que f es diferenciable en R2. Entonces yo tengo el permiso de poder aplicar esta fórmula y de poder usar esta conclusión. Entonces en este ejercicio yo voy a decir que la máxima derivada direccional vale el módulo del gradiente de esta función en el punto que me está interesando, que es el 1, 0. ¿No? Si yo reemplazo el módulo del gradiente cuando x vale 1 y cuando y vale 0, esta primera componente es 0, y esta segunda componente es, porque me queda coseno de, en definitiva, 0, que es 1, por 1, 1. El módulo de este vector es 1. Y se da en la dirección y sentido de el vector de componentes 0, 1, que es el gradiente. ¿Mm? Así que es lo que nosotros llamaríamos la derivada parcial con respecto a y. Eso. Porque derivar en la dirección y el sentido de ese vector es
seguir la dirección y el sentido del versor J. Así que bueno, esa es un poco entonces la respuesta que hay que dar con la justificación que corresponde. Bien. El ejercicio 28. Dice, encuentre las direcciones en las cuales la derivada direccional de la función que ustedes tienen ahí en el punto 0,2 tiene valor 1. Encuentre las direcciones, eso es lo que tengo que buscar, direcciones, vectores, sobre las cuales la derivada direccional de esta función en el punto 0,2 tiene el valor 1. Bueno, vamos a calcularle las derivadas parciales a esta función. Al derivar parcialmente con respecto a x, voy a tener y por e a la menos xy por la derivada, digamos, de este exponente con respecto a x, que me queda menos y. O sea, menos y cuadrado por e a la menos xy. Y la derivada parcial con respecto a y, acá tengo un producto, así que voy a tener que aplicar la derivada usando la derivada del producto. La derivada con respecto a y de y es 1 por el segundo sin derivar, más y sin derivar por la derivada de esta expresión exponencial con respecto a y. Me queda e a la menos xy por la derivada de este exponente con respecto a y, que es menos x. Quedó eso. Si lo escribo a lo mejor un poquito mejor, me va a quedar e a la menos xy por 1 menos xy. Bien. De nuevo son funciones que son producto de expresiones continuas. En todo R2 son continuas. En R2, por ser producto de funciones continuas, eso hace que f sea diferenciable en todo R2. En particular va a ser diferenciable en este punto en el cual me pide que trabaje. Por lo tanto, se supone que entonces ahora yo estoy buscando vectores, direcciones, para las cuales al momento de calcular la derivada direccional en esas direcciones de la función en el punto 0,2, estas derivadas me den 1. Estos vectores que yo estoy buscando tienen que ser versores. Entonces hago la traducción. Esta derivada direccional, gracias a que la función es diferenciable, la voy a poder calcular a partir del producto escalar del gradiente de la función en el punto con el versor. Entonces voy a escribir eso. Voy a calcular el gradiente de la función en el par 0,2. 0 en x, 2 en y. Acá va a quedar un 0, e a la 0 es 1. Cuando y vale 2, acá me queda menos 4. Y acá, cuando x vale 0, esto queda 1. Acá queda e a la 0, que es 1, 1. Escalar con las componentes de este vector. B1, B2. Todo esto me tiene que dar 1. Pero no me olvido, el dato importante, de que ese vector que estoy buscando no es cualquier vector, es un versor. Así que el módulo del vector tiene que ser 1. B1 al cuadrado más B2 al cuadrado. Al aplicarle la raíz cuadrada, me tiene que dar 1. Pero ¿para qué involucrar a la raíz cuadrada si la raíz cuadrada de un número me tiene que dar 1? Es porque el número de adentro ha tenido que ser 1. Entonces, podríamos evitar poner esta raíz cuadrada y dejar directamente este sistema. La primera de las ecuaciones, por supuesto, la vamos a escribir diferente, no la vamos a dejar expresada como producto escalar, la vamos a escribir así, menos 4b1 más b2 igual a 1. Tengo un sistema de ecuaciones donde hay dos ecuaciones, dos incógnitas, pero no es un sistema lineal, ¿no? Acá en la segunda ecuación las incógnitas están al cuadrado, así que nada de lo que yo conozca, por ejemplo, aplicar Gauss en la resolución del sistema no lo puedo hacer. Entonces, creo que la mejor estrategia es hacer como lo hemos hecho muchas veces, de la ecuación que es la lineal, que sería esta,
despejar una variable en función de la otra y reemplazarla en la segunda ecuación. En este caso, por ejemplo, yo podría decir que B2 es 1 más 4B1, y esta expresión, que la voy a mantener ahí, es la que uso para reemplazarlo acá. Entonces, B1 al cuadrado más B2 al cuadrado, donde B2 es 1 más 4. Ahí. Bueno, desarrollo este cuadrado, el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, tiene que ser 1. Acá me fijo, por ejemplo, que 1 se va con 1, y este B1 cuadrado con este 16B1 al cuadrado los puedo juntar. Entonces tengo 17 B1 al cuadrado más 8 B1 igual 0. Si saco factor común de 1, me queda 17 B1 más 8 igual 0. De acá tengo dos opciones. O B1 vale 0, que sería porque tengo un producto de dos expresiones que tiene que dar 0, entonces evidentemente uno de los dos factores tiene que ser 0. O 17B1 más 8 es quien tiene que ser 0, lo que significa que B1 tiene que ser menos 8, 17 años. Bueno, para cada uno de esos valores de B1 encontrado, voy a tener que volver a esta ecuación y ver quién es el correspondiente elemento B2 que lo acompaña al vector. Entonces, si B sub 1 es igual a 0, que sería considerar esta primera solución, me queda que B2 es 1. Y entonces, en este caso, el vector del que se estaba trabajando, o se estaba dando a entender, era este. Y si B1 es menos 8, 17avos, voy a reemplazar acá. B2, entonces va a ser 1, vengo acá, ¿no? 1 más 4 de 1, que es, perdón, y de 1 es esto, ¿no? Estamos, bueno, si hacemos esta cuenta, entonces me quedaría 17 17avos menos 32 17avos, y eso es menos 15 17avos. Así que el otro vector también es el que tiene componentes. B1, que habíamos dicho, menos 8 17avos, coma, menos 15 17avos. O sea que esos serían los dos vectores sobre los cuales, al momento de calcular la derivada direccional de la función que tengo acá en este punto, esa derivada direccional es 1. Tengo entonces dos soluciones. Después, si quieren, por supuesto, pueden chequear, ¿no? De hacer este producto escalar y que el resultado realmente de 1. Bien. Seguimos. Ojo que no sé si me puedo haber equivocado alguna cuenta, pero cualquier cosa lo chequeamos. Vamos con el ejercicio 31. El ejercicio 31 sigue pidiendo, obviamente, derivadas direccionales, pero tiene esta instancia previa de la presentación de una función. Dice la temperatura T, así va a ser la función T, de una bola de metal es inversamente proporcional a la distancia desde el centro de la bola, el cual se considera como el origen. La temperatura en el punto 1, 2, 2 es de 120 grados. Una vez que más o menos entienda cómo se plantea esa función, me piden un par de cosas, ¿no? Entonces yo tengo
toda una bola. Cuando se dice bola de metal, no es solo la carcasa, la esfera es solo una superficie frontera. Cuando se habla de bola, es todo lo que es esta bola, todo lo de adentro. Y todo un sólido. Supone que estoy trabajando sobre una bola, y en cada punto de esta bola, al momento de calcular la temperatura en cada punto de la bola, se cumple esta condición, que voy a tratar de interpretar. La temperatura en cada punto de la bola es inversamente proporcional a la distancia desde el centro de la bola, el cual se considera como el origen, ¿no? Este, que es el centro de la bola, es el origen. Entonces, cada vez que yo me paro en un punto de esa bola de metal, la temperatura, dice, es inversamente proporcional a la distancia del punto al centro de la bola. O sea que tomo este punto, tomo esta distancia, inversamente proporcional a este valor. Tomo este puntito, tomo la distancia al centro. La temperatura en ese puntito es inversamente proporcional a esa distancia. Bueno, eso me permite a mí poder escribir lo siguiente. Si es inversamente proporcional, es porque va a haber una constante, a la que la voy a llamar K, y acá es donde indico que es inversamente proporcional a la distancia de cada uno de esos puntos a el centro, que en este caso de la bola es el origen. Raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es la manera que nosotros tenemos de calcular la distancia a la que se encuentra un punto en el espacio del origen, y el hecho de que sea inversamente proporcional, necesito que aparezca esto, ¿no? Es k sobre, hay una constante, k sobre ese valor. Es la forma de escribir que estas dos cosas son inversamente proporcionales. Si me hubiese dicho, que no es el caso, que la temperatura era no inversamente, era proporcional a la distancia, al origen, en ese caso, yo hubiese tenido que poner esto, k por la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Si me hubiese dicho que era proporcional a la distancia del centro de la bola en cada punto de esa bola. No dice eso, dice inversamente proporcional. Entonces esto es lo que tengo que escribir. Bueno, yo esto lo voy a borrar para que cuando vean después el PDF no los confunda. Y ya tengo más o menos la carcasa de cómo va a ser la expresión de la ley de la función. Pero hay otro dato más que me están diciendo. La temperatura en el punto 1, 2, 2, sí o sí, sé que es 120. Entonces me está dando un dato del cual voy a saber quién es esa constante de proporcionalidad, ¿no? Sabiendo que la temperatura en la terna 1, 2, 2 es 120, y 120 es lo que tiene que salir de calcular la ley de esta expresión cuando reemplazo la x por 1, la y por 2 y la z por 2, es donde voy a poder encontrar la posibilidad del despeje, ¿no? 1 cuadrado más 2 cuadrado más 2 cuadrados. Esto es la raíz de 9, que es 3, por lo tanto k va a ser 120 por 3, 360. Entonces todo esto fue recién empezar, porque no hicimos el apartado A todavía. Yo recién ahora tengo la presentación de cómo va a ser la ley de las funciones. Es 360 sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z. Bien. Ahora vamos al apartado A. Determine la razón de cambio de t en el punto 1, 2, 2 en la dirección hacia el punto 2, 1, 3. Hicimos algo muy parecido en este ejercicio, donde lo que yo voy a tener que hacer es buscar ese vector que une el punto 1, 2, 2 con el punto que yo le voy a llamar Q, 2, 1, 3. En ese sentido,
empezando en P, terminando en Q, porque lo dice así, en este punto, en la dirección hacia el punto de coordenadas 2, 1, 3. El vector en este caso es el de componentes 2, menos 1, 1, 1, menos 2, menos 1, 2, perdón, 3, menos 2, 1. Yo voy a poder aplicar la fórmula del cálculo de la derivada direccional a partir del producto escalar, justificando siempre, aún en este caso de que la función sea de 3 variables, que la función es diferenciable. Para lo cual, una forma de poder mostrarlo es viendo si sus derivadas parciales son continuas en el punto que me interesa. Así que, bueno, este vector no tiene módulo 1, su versor asociado, en este caso el vector es muy fácil calcularle el módulo es raíz de 3, así que el versor asociado va a ser 1 sobre raíz de 3, menos 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3. Será acá una línea divisoria. Bueno, necesito calcular las 3 derivadas parciales. No son difíciles, es como que quedan como abultadas las escrituras, ¿no? La derivada parcial de t con respecto a x, en este caso es 360, y ahora esta expresión la puedo pensar como 360 por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, todo elevado a la menos un medio. Entonces al derivar ese menos un medio va a bajar por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la menos 3 medios, porque a ese menos un medio le resto 1, por la derivada de lo de adentro con respecto a x, 2x. ¿No? Entonces, si reescribo esta derivada, me va a quedar, los dos se cancelan, me queda menos 360x sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Se darán cuenta que ahora encontrar las otras dos derivadas parciales que me faltan tienen una semejanza en la forma en la que voy a encontrar esas leyes. La derivada de t con respecto a y, voy a hacer un proceso muy similar, me va a quedar menos 360 y sobre otra vez lo mismo, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios, y la derivada parcial de t con respecto a z, ¿no? Menos 360 por z sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Las tres derivadas parciales son expresiones continuas, pensando en que estoy restringiendo las funciones a su dominio. Por supuesto que ninguna de las tres, ni siquiera la función original, estaba definida en el origen, pero el punto en el que a mí me interesa calcularlas va a ser en el punto 1, 2, 2. Y ninguna de las tres tiene problemas de ser valorizada en ese punto. O sea que las tres derivadas parciales en el punto 1, 2, 2 van a ser continuas, lo que hace que la función original sea diferenciable, y otra vez podamos calcular la derivada de la función en el punto de coordenadas 1, 2, 2, en la dirección de este versor, por el producto escalar entre el gradiente de la función en el punto 1, 2, 2, escalar este versor que teníamos acá. 1 sobre raíz de 3, menos 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3. Bueno, cuentita, 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 se termina el ejercicio en el apartado A. Ahora, el apartado B dice, demuestre que en cualquier punto de la bola, la dirección de incremento más grande, la dirección del incremento más grande de temperatura, está dada por un vector que apunta hacia el origen. Nosotros acuérdense que cuando hablamos de dirección en la que la función crece lo más rápido posible o aumenta lo más rápido posible, hablamos tanto de dirección como sentido. Y en lo que estuvimos charlando hace un rato, en el ejemplo que teníamos por acá, la máxima derivada direccional se va a dar, en la medida en que la función sea diferenciable, en la dirección y el sentido del gradiente. O sea,
que en este caso, cualquiera sea el punto sobre el cual yo calcule la derivada direccional, para el apartado B, la máxima derivada direccional se va a dar en la dirección y sentido de lo que es el gradiente de la función en la terna. Y fíjense que las tres componentes tienen esta particularidad de que son muy parecidas. Todas tienen esta parte común. El menos lo voy a dejar acompañando a la X. Esta parte común. Este 360 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Lo mismo acá. Ahí. Y lo mismo acá. Como eso es un escalar, es un número, al gradiente yo lo puedo presentar así. Ese número que lo saco fuera, 360 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios, por el vector que queda de la primera componente es menos x, la segunda componente es menos y la tercera componente es menos z. Fíjense que este vector, donde esto que tengo acá es un escalar, esto es un escalar positivo, este vector completo, el gradiente, va a tener la misma dirección y el sentido que este vector. Y ese vector, parado en un punto de coordenadas x y z, es un punto justamente, es un vector, perdón, que apunta hacia el origen. Si yo estoy parada en un punto de coordenadas x y z, el vector posición de ese punto es el que une el origen con él. Este vector es el que va desde el punto x y z hacia el origen. O sea que el gradiente, salvo el escalar, por supuesto, tiene la misma dirección y el sentido de ese vector que une al punto x y z con el origen, apunta hacia el origen. Y ahí estaría un poco la justificación de este apartado B. Bueno, acá una selección de algunos ejercicios finales donde aparece la noción de plano tangente. Eso es algo que habíamos trabajado en la última clase. Acuérdense que si yo tengo una superficie, que la pienso como una superficie de nivel de una función de tres variables, una f de x y z igual 0, esa es la superficie de nivel de una función de tres variables, y yo me paraba en un punto de esa superficie, al momento de calcular el plano tangente a esa superficie, el vector normal a este plano era el que justamente tenía a las componentes de lo que es el gradiente de esa función f, esta f mayúscula. Esta. Y la idea es que yo iba a poner después que el punto de paso era el punto específico en el cual me estoy parando. En este ejercicio, este punto sería el punto de coordenadas 0, 0, 1, y la superficie de nivel yo la puedo reescribir a partir de esta ecuación. Esta ecuación, si yo la escribo de esta manera, x más y más z menos e a la x y z igual 0, lo que encontré del lado de la izquierda es una gran función de tres variables, donde lo que veo escrito acá es de esa función de tres variables una superficie de nivel. Entonces, para buscar este plano tangente, de esta expresión de la función que la tuve que fabricar yo a partir de la ecuación que tenía, vamos a calcular las tres derivadas parciales.
Vamos a ver el gradiente, a ver si lo hacemos directamente. La derivada de todo esto con respecto a x. En esta parte me queda 1 menos e a la x y z por la derivada del exponente con respecto a x. Entonces me queda por y por z, coma. La derivada de esta expresión, esa f es una costumbre que tengo, pero es la f mayúscula en este caso. Porque es de esta f que estamos construyendo acá. Le puse una raya que queda. La derivada de esto ahora con respecto a y, de esta parte 1, menos e a la x y z por la derivada de esto con respecto a y. Entonces me queda x por z. Y la tercera componente, bueno, bastante parecida a la cosa, 1 menos e a la x y z por x por y. Ese es el gradiente. Que me interesa valorizarlo en el punto de coordenadas 0, 0, 1, o sea que la x vale 0, la y vale 0, la z vale 1. Bueno, el gradiente, en este caso me va a quedar, dado que una de las variables siempre vale 0, esta expresión de x por y por z va a quedar 0. O sea que e a la 0 es 1. Me va a quedar 1 menos y por z, 0, con 1 menos xz, 0, y 1 menos 12. Así que esto es el 1, 1, 1. Este vector va a ser el vector normal del plano que estoy buscando. Y como este es el punto de paso del plano, yo voy a esa forma de escribir el plano ya toda completa. El plano lo escribo como 1 por x menos 0 más 1 por y menos 0 más 1 por z menos 1 igual 0. Lo puedo dejar así, no habría problema, pero de última lo puedo escribir un poquito más lindo y terminar de presentarlo como corresponde: x más y más z menos 1 igual 0. Y este es nuestro plan, de lo que estábamos buscando, el plano tangente. Bueno, y vamos a hacer este último, en este popurrí. El ejercicio 54 nos pide en qué punto del paraboloide el plano tangente es paralelo a este plano. ¿En qué punto de este paraboloide? Fíjense que en este caso sería un paraboloide así. En este caso sería así el dibujito. ¿En qué punto de este paraboloide, al momento de hacer el plano tangente es paralelo a este plano? Este plano es un plano que, si yo quiero saber a dónde corta a cada uno de los ejes coordenados, en el eje X corta en, vamos a suponer que esto es 1, en el eje Y va a estar cortando en 1/2, y en el eje Z va a estar cortando en 1/3. Ahí. Esta inclinación sería la de el plano que yo estoy bautizando con el plano pi, ¿no? Entonces tendría que buscar en qué punto de esta gran superficie, al momento de calcular el plano tangente, con este rojo es paralelo. ¿Mm? Bueno, y ahí tengo que hacer memoria de todas las cosas que hemos hecho en álgebra y geometría. Dos planos son paralelos si sus vectores normales son paralelos. Entonces, de este plano, el que me están indicando exactamente, plano pi,
de este plano yo conozco su vector normal. En este caso, por la presentación en la que está dada el plano, el vector normal es el 1, 2, 3. Cuando yo ahora trabajo con esta función, esa función yo la puedo escribir, en realidad no es una función, con esa ecuación, en donde la ecuación está representando puntos de un paraboloide, podría presentar esta ecuación así. Y menos x cuadrado menos z cuadrado igual 0. Estoy haciendo el mismo truquito de antes. Porque entonces yo a esta expresión de la izquierda la bautizo como una f mayúscula de x y z. Y recién dijimos que para una superficie que yo podía ver de una función, a partir de mirarla como una superficie de nivel de una función de 3 variables, el vector normal del plano puede ser visto ahí como el gradiente de la función. Entonces, pensando esta superficie como la gráfica de una superficie de nivel de una función de 3 variables, donde esta sería la función de 3 variables, digo, bueno, el vector normal a cada plano tangente en cada punto lo puedo calcular a partir de el gradiente. Entonces, a ver, ¿quién es la derivada parcial de esta función f mayúscula bautizada con respecto a x? Menos 2x. ¿Quién es la derivada parcial con respecto a y? 1. ¿Quién es la derivada parcial con respecto a z? Menos 2z. Este lo vamos a llamar n sub f. Y a este lo vamos a llamar n sub pi, para que no se confundan. Bueno, estoy buscando qué punto, o en qué punto, o puntos, no lo sé, sobre esta superficie, que es el paraboloide, este plano, donde este es el vector normal, es paralelo a este. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son los puntos de coordenadas x y z que pertenecen al paraboloide para los cuales este vector es paralelo a este vector? ¿No? Y eso es lo que me estoy preguntando, lo que estoy buscando, a dónde están esos puntos en ese paraboloide. Bueno, de nuevo tengo que acordarme cómo hacía yo para saber si dos vectores eran paralelos. La idea era que uno de ellos se tenía que poder escribir como un escalar por el otro. Pero cuando las componentes, en este caso de este vector, que es el 1, 2, 3, ninguna es nula, podía apelar a la condición de proporcionalidad. Entonces, evidentemente lo que va a tener que pasar es que menos 2x sobre 1 va a tener que ser igual a 1 sobre 2 y va a tener que ser igual a menos 2z sobre 3. Lo puedo hacer ahí. Ninguna de estas componentes del vector normal al plano pi es nula, así que lo puedo hacer. Entonces yo esto lo miro ahora de manera conveniente. Miro acá. Menos 2x igual a 1/2, lo que significa que x es menos 1/4. Ahora miro convenientemente acá. 1/2 igual a menos 2/3 z. De despejar z, z me queda menos 3/4. Entonces, de estos puntos ya estoy consiguiendo la coordenada x, la coordenada z, y me estaría faltando la coordenada y. Bueno, la coordenada y la saco de la condición que tiene que cumplir. Ahora, la y que estoy buscando tiene que ser x al cuadrado, o sea, menos 1/4 al cuadrado, más z cuadrado, o sea, menos 3/4 al cuadrado. Acá tengo un 16avos, más 9 16avos, 10 16avos, o sea, 5 octavos. Por lo tanto, el punto en el paraboloide que yo estaba buscando
es el punto de coordenadas menos un cuarto, 5 octavos, menos 3 cuartos. Bueno, hasta acá un popurrí de varios ejercicios, por supuesto que quedan muchos otros para que ustedes vayan terminando. Hay algunos, a ver si tengo acá el libro. ¿Cuál era? Interesante, que por ahí podrían estar mirando el 63. Si quieren lo pueden ir mirando en lo posible, cosa de que mañana en clase lo puedan terminar, el 63, que es uno a lo mejor de los que quedaron un poquito más difíciles. Pero bueno, también es un poco una tarea para que la puedan realizar ustedes. ¿Mm? Así que bueno, desde ya, muchas gracias y bueno, qué sé yo, espero que les sirva este material. Nos vemos y les deseo mucha, mucha suerte. Vamos, a ver si después se graba el... Chau, chau.